ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. En cuentas a plazos fijos, apunte su nombre, su teléfono, su dirección, con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Con su cheque, su... ¿Eh? Pero eso no vale $1000 ni $500. ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. No sirve para nada, mi amor. Usted necesita... ¿Quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro. Hay que hacerlo con íntegro. ¿Eh? Ah, ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname. Okay. Shalom para todas las personas que nos visitan el día de hoy y también para los hermanos que nos están siguiendo a través de esta señal de Justin TV, un canal de internet por medio del cual estamos llegando hasta nuestros hogares. Y un saludo cordial para todas aquellas personas que nos estén inscribiendo desde los diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica, hoy en día desde Europa. Sabemos que en la India también, según nuestro programa que nos da reporte de las visitas que nos hacen, pues nos están viendo aún en lugares que nosotros no habíamos imaginado. Desde Suiza también me comentan, producción, que pues también están siguiendo nuestra señal y eso es muy satisfactorio para nosotros. Le damos una cordial bienvenida. Y pues también asombrados por lo que acabamos de ver en el video. Ya ustedes pues han visto lo que acontece con estas personas que se autollaman profetas, apóstoles, pastores, instructores, maestros, supuestamente de la palabra del Eterno. Pero comprobamos nosotros por estudios que estas personas pues están totalmente equivocadas, que sus razonamientos no son más que puros inventos que de inicio sale de la mente de aquellas personas que hicieron estas traducciones, porque cuando hicieron las traducciones recogieron ciertamente palabras que fue las que más les plació de ponerlas y no pusieron la palabra real en la traducción. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En Mateo 5, en el capítulo 17, cuando narra en esta Reina Valera, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplir. En el original no dice no he venido a abrogar, sino no he venido a destruir o a derribar. Y tampoco dice he venido a cumplir, sino que he venido a completar o a rellenar lo que hacía falta. Entonces eso está mal y de eso vamos a hablar hoy para confrontar la mala traducción que hay y la causa por medio de la cual se dan ese tipo de enseñanzas, Marcelo. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Una bendición compartir con ustedes este Shabbat otra vez, siguiendo la secuencia de estos programas que no tienen más que la finalidad de enseñarle a usted dónde radica el error. Estas sinvergüenzas que acabamos de escuchar en este momento, esta persona específicamente, en primer lugar habla con desconocimiento porque le conviene. Ya sabemos de quiénes son estos famosos pseudo profetas y apóstoles que lo único que buscan es meterle la mano al bolsillo al creyente. Y también sabemos de los creyentes que les gusta que les metan la mano al bolsillo a cambio de adivinaciones y a cambio de falsa prosperidad. Estos pseudo profetas se denominan así sin el más mínimo entendimiento del contexto de la escritura, el contexto real, que es el contexto hebreo.
Usted hágase una pregunta, amado hermano. Un profeta con una Biblia como es la Reina Valera, por más que su corazón sea dispuesto para Dios como lo conocen ustedes, para Dios o para el Señor, que ya vamos a ver qué significa el Señor en la traducción Reina Valera, por más que sea una persona muy correcta, pero nunca por un principio elemental Yahweh hubiese levantado un profeta que ignore que esta Biblia tiene serias adulteraciones. No solamente son 10, ni 20, ni 200, ni 500, ni 1000, ni 2000, ni 5000. Son casi 8000 tergiversaciones con la que hacen insensato al Rey de Reyes, diciendo que ha levantado profetas con una Biblia absolutamente errada. Y hoy vamos a ver una de las pocas cosas que podemos graficarles o demostrarles a ustedes en dónde están los errores. Vamos a enumerar errores. Y imposible que nuestro amado Padre Yahweh hable a través de estos sinvergüenzas mal llamados ministros. Pueden ser ministros, pero del Altísimo no lo son, Marcelo. Así es, y precisamente yo estaba viendo en este momento un tema muy especial. Dicen, por ejemplo, que el fin de la ley es Cristo, porque está traducido aquí en esta Reina Valera. Traduce en el libro de Romanos, en el capítulo número 10 de Romanos, tenemos la investigación que hicimos a través del diccionario Strong. Romanos capítulo 10, en el verso 4, si ustedes leen en su Reina Valera, verán que dice que el fin de la ley es Cristo. Eso dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 4. El fin de la ley es Cristo, dice en esa Reina Valera. Aquí, para empezar, el error gravísimo es que le llaman Cristo al Mesías, al Hijo del Eterno, del Creador del cielo y la tierra. Y Cristo, por investigación sabemos que esa palabra Cristo, su raíz proviene de llamarles a los dioses griegos. En el areópago, a toda imagen le llamaba Christus. De ahí proviene esa palabra. Por decir algo, le decían el Cristo de Aries, el Cristo de Tauro, y ese era el término que utilizaban. Y ellos, aduciendo que Yahshua, en la traducción, no sé por dónde sacaron de Jesús, cómo lo relacionaron, pero sí podemos deducir por el conocimiento que tenemos ahora en el tiempo final, por la revelación de todos estos misterios que estaban escondidos para muchos, para nosotros ya son visibles y van tomando forma. Y parte de la apostasía es esconder el Kadosh, santo nombre de nuestro amado Padre y de nuestro amado Yahshua, el Mesías. Porque no se llamó Jesús. Cuando el ángel se le presenta a Miriam, que tampoco se llamaba María, porque María es un nombre pagano, se llamaba Miriam. Cuando el ángel se le presenta a Miriam, le dice que le ponga por nombre Yahweh es mi salvación, o sea, es decir, Yahshua. Jesús no significa absolutamente nada. Y aquí una pregunta, Marcelo, mira. Si Yeshua o Yehoshua, como es significa lo mismo, es de otra traducción, Yehoshua, se llama al que le pusieron Josué, porque el que entra a la tierra de Canaán con el pueblo, como va a ser Yahshua en el milenio, entrar con el pueblo a tierra de Canaán. Recordemos que la salvación. Recordemos que originalmente se llamaba Oseas.
O sea, si le pusieron Yeshua. Y por lo que iba a ser que se iba, que se iba a convertir en el salvador del pueblo, meterlo en la tierra de Canaán, le cambiaron el nombre a Yehoshua. Yehoshua. Es salvación. Ya, y es Yahshua o Yehoshua, como le dijo el ángel a Miriam. ¿Y por qué le ponen Jesús? Si podían ponerlo igual que Josué. Si es que querían hacer una traducción, mire, ahí está el engaño. La mala intención y la maldad. La maldad, porque le ponen Zeus, Zeus, refiriéndose al dios Zeus. Ahí está el imperio. Ahí está el toque de Constantino y la mano de Hasatán. Ahora, no crea que está hablando de un Jesús simplemente traducido, porque si usted le hubiese traducido, le llamaría Josué, como dicen que se llama, que tampoco es una traducción valedera, pero ¿por qué a él se le ponen Josué y a Yahshua, que se llamaba igual que José, le ponen Jesús? Es porque está escondido ahí un dios pagano que se llama Zeus. Es que a través de este engaño, sepan ustedes que a través de este engaño están haciendo alabanzas al maligno, de la forma como lo están haciendo. Mire, estamos investigando ahorita en Romanos 10, en el verso 4, donde dice que el fin de la ley es Cristo. Pero antes de que le aparezca el Strong con la investigación de que no es la palabra fin, determinar la que realmente se tradujo, yo le quiero hacer, antes de eso, le quiero hacer una aclaración. Mire, la palabra Cristo, realmente, cuando hicieron la traducción del idioma original, la palabra griega que se usó es la palabra yelotop. Esa palabra yelotop está codificada con el número Strong G5547. Esa es la palabra realmente que se utilizó, yelotop. Pero luego, cuando hicieron el engaño para llamarlo de la forma como llamaban a sus dioses, le pusieron Christus, para que se sientan cómodos. Claro, sí, pero miremos acomodarles a todos. Pero miremos algo. La carta a los romanos, que fue escrita por Saúl, por Pablo, como usted lo conoce, llevaba la palabra yelotop, no llevaba la palabra Christus. Y en este momento nosotros tenemos la palabra Christus traducida para castellanizar a Cristo, y que dicen ellos que significa Mesías. Pero la palabra real, que fue la que escribió Saúl Pablo en esta carta, es la palabra yelotop. En todo caso, si iban a castellanizar o si iban a traducir, debían de haber puesto yelotop. Esa es la palabra que aquí aparece, mira, en el diccionario Strong, yelotop. Pero dice que luego de eso pusieron la palabra Christus. Otro de los grandes errores, Marcelo, es que la Biblia Reina Valera y casi todas las Biblias de origen del Textus Receptus recogen la palabra ley, cuando originalmente nunca una instrucción es una ley. No tiene absolutamente ninguna relación. Decir ley suena como una imposición, represión coercitiva. Claro, represión, castigo. Sí, más Torah significa enseñanza, instrucción. La instrucción con amor que dio a su pueblo, a unos niños. Sí, porque la palabra en hebreo que se tradujo es la palabra yará. Es la raíz de donde viene la palabra Torah, yará, que significa instrucción, ¿verdad? Entonces, bueno, para seguir con en lo que estamos viendo en Romanos 10:4, que no es la palabra fin la que se tradujo, porque ahí le cambia todo el sentido de lo que quiso decir Saúl Pablo, porque supuestamente aparece en esta Reina Valera y dice el fin de la ley es Cristo. O sea, Cristo vino y se acabó la ley, supuestamente, pero ese no es el pensamiento ni fue lo que dijo Pablo, Saúl. Porque si nosotros investigamos, veamos que la palabra, supuestamente ley, está codificada, la palabra finalidad, veamos que está codificada con la G 5056, esa palabra le va a aparecer en su pantalla en este momento. Veamos que
la G5056 del diccionario Strong, donde está codificada esta palabra, es la palabra griega telo. La palabra griega telo, que proviene de una raíz, según dice aquí el diccionario Strong, una raíz que es la raíz telos, ya con doble L, que significa a partir de un punto o de una meta, o sea, algo que parte desde un punto o desde una meta. Entonces, telos tiene el siguiente significado: la finalidad, el propósito. Entonces, miren la diferencia en decir fin a decir finalidad o decir propósito, pero pensando Shaul con la intención de que a lo que él se está refiriendo es que Yahshua HaMashiach, que es el nombre real del Mesías, que él proviene desde un punto o desde una meta que es la Torá, porque cuando traduce ley está traduciendo la Torá, o sea, él viene como finalidad o como propósito partiendo desde ese punto o desde ese inicio que es la Torá. Recordemos que por eso él le dice a los fariseos, les dice: si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habla de mí en la Torá. Es por eso. Y por eso es que dice Shaul que la finalidad, el propósito o el punto de partida de la Torá es Yahshua. O sea, se escribe la Torá y luego un día vendría Yahshua a confirmar la Torá, a anunciarla, a renovando el pacto que dice Jeremías 31:31, metiéndolo en el corazón y dentro del ser o en la mente, como dice la traducción. Eso es realmente lo que estaba enseñando Shaul. No que se acababa la Torá, no, sino que la traducción está tan mala y los predicadores lo que menos les interesa es investigar, porque se les cae toda la doctrina errónea. Y entonces también que quiera saber la verdad, así como tú y yo. Bueno, seguramente ahí hay muchos que quieren conocer, pero para eso tienen que desligarse de levadura, de todo, tienen que desligarse, desatarse de la hermandad de cuerpo que tienen ellos, pues. Porque eso es lo que pasa, que están defendiendo la doctrina de los hombres, están defendiendo los postulados de los hombres, están defendiendo sus puestos. Y los que ya están más comprometidos, no con Dios, con la iglesia, ellos ya se sienten atados. Y esa es una cadena muy grande. Pero, hermano, la oveja que perdió la casa de Israel, usted, muchos de sus amistades, muchas de sus familias no lo van a comprender, porque el entendimiento de no es para todos, a pesar de que lo miran, de que están viendo cuando dice mandamiento perpetuo, se le dice: ¿qué dice aquí? Mandamiento perpetuo. ¿Y qué es? No, ya está abolido. Eso es ceguera. Y le vuelve a hacer leer, pero lee qué dice aquí, mandamiento perpetuo. Pero hay que practicar, no, ya está abolido. ¿Por qué? Porque me dijo mi pastor. Contra eso estamos luchando, hermanos. Nosotros llegamos hasta este momento donde le podemos hacer caer en cuenta de estos errores. El resto es suyo, la oración y también el sacrificio. ¿En qué consiste el sacrificio? De que usted tiene que sacarse esa relación que tiene ya formada, ese medio, esa sociedad que está viviendo usted dentro de su congregación, y renunciar a ciertos privilegios también. Tiene que soportar que muchos no le van a querer ni saludar. Los que están cómodos van a pensar de que usted está endemoniado, pero sin fundamento. ¿Por qué sin fundamento? Porque le dicen de todo, pero ellos no quieren leer. Yo le ofrezco a una persona que venga a argumentar que estoy en un camino equivocado, pero un argumento, porque estoy seguro de que se trata de buscar la verdad, pero no puedo venir a confrontar a una persona con epítetos o con repeticiones que viene escuchando desde los púlpitos, algo que pasa con nosotros. Nosotros somos las personas más nombradas en las iglesias donde nos conocían. Nos dicen de todo.
pero no importa. Pero no argumentan nada. No, solo dicen que no nos escuchen, que estamos equivocados, pero nunca nadie argumenta nada. Más bien yo sí he tenido la oportunidad de que escriban predicadores de otros lugares, que sí escriben para que les sean aclarados ciertos temas, como te ha pasado a ti con mucha gente que te escribe. Pero en cambio los que nos conocían de verdad, y la calidad de predicadores que fuimos, y lo entregados que fuimos, aunque cuando estábamos en el error, jamás. Pero ahora ya no eres de esa persona que... No, pero es que ahora nos ven como enemigos. Nos ven como enemigos, ¿por qué? Porque por causa de esto se les puede acabar el negocio, pues. El negocio que tienen montado. Claro. Entonces, veamos, mire, fíjese, por mucho que ellos ya sepan ahorita en este momento, porque yo sé que ya leyeron la Reina Valera porque se la hemos enviado. Ya nosotros le hemos enviado la traducción Reina Valera del 2011. ¿Dónde? Yo le voy a enseñar algo. Aunque, por ejemplo, cosas que les dices que lean la revisión K2, esos van a pensar que ya quieres que se raícen. Claro. Pero no, nosotros por eso le decimos, lean la Valera. Lo bueno es que la misma Reina Valera. Ya existe la Reina Valera, aunque la Reina Valera en su fundamento está equivocada. Pero, mire, pero por lo menos ya recogen los errores. Alguien hizo los siguientes errores. Mire, el nombre del Eterno, el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, en la Reina Valera ya dice que se llama Yahweh, que es su nombre verdadero. Y ya dice que se llama su hijo, Mesías, Yahshua HaMashiach. Ya no dice Cristo Jesús. Ya no dice Santiago. Otra cosa. Dice Jacob, el hermano de Yahshua. Algo que se le acaba la famosa doctrina de la iglesia, que la iglesia es la puerta de entrada a los cielos, que la iglesia es la salvación, y que supuestamente Jesucristo va a venir a ver a la iglesia. Se les acabó. Esa tontería se les cayó. ¿Por qué? Porque si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, ya le va a salir en sus pantallas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26. Veamos, mire su pantalla y mire lo que dice en la Reina Valera. Dice que estando un año, ellos unánimes en Antioquia, que enseñaban a mucha gente y que ahí fueron llamados cristianos por primera vez, dice la traducción antigua de Reina Valera. Pero, oh sorpresa, que la nueva revisión de la Reina Valera 2011, ahora lea lo que dice, porque ya le va a salir en su pantalla lo que dice ese verso de la Reina Valera. Miremos que dice que por primera vez a los discípulos los llamaron a la asamblea. Mire que ya no dice la palabra iglesia, ya retira la palabra iglesia, porque la palabra iglesia no existe. No existe en las escrituras, eso es una mentira. En los originales la palabra iglesia no existe, por lo tanto, toda doctrina que meta la iglesia es doctrina errónea, que no tiene fundamento. Y como no tiene fundamento también, que los llamen cristianos, porque en esa nueva revisión de la Reina Valera, ya dice que a los primeros discípulos los llamaban Asamblea Mesiánica Nazarena. Así era como se los llamaba a los primeros discípulos, o a la iglesia primitiva, como hay por ahí otra versión, que eran una secta, porque ella también te dicen a ti que eres una secta porque no eres igual que ellos, porque no comes chancho, porque no comes camarón, porque has hecho sacrificios en tu vida para poder agradar al Eterno. Porque hay unas leyes que no las comprendemos, menos la va a comprender una persona que no tiene al Ruach o al Espíritu de Santidad. No, pero yo me voy mucho más allá. Entonces, que reflexione aquel hermano que nos está viendo, o el predicador mismo que nos está viendo, reflexione. Porque ciertamente el maligno es el que está manifestándose en los lugares donde ustedes están. Ahí no está Dios. Y no solo es con palabras lo que... O sea, sí está Dios, mire, sí se les está manifestando a ustedes un Dios, pero no es el que creó el cielo y la tierra. No. El Dios de ustedes, el Dios que está ahí, que les está hablando, que se les está manifestando y que está haciendo obras engañosas, no es Yahweh. No, es el rey que está reinando la tierra, y léalo en Lucas. ¿Y por qué dices esto, Marcelo? Mira, suena duro, suena muy duro, y yo me pongo a veces en el puesto de los hermanos y me hago como que fuese el receptor en el tiempo cuando no conocía la verdad. Se dice esto por lo siguiente, por lo que vamos a leer solo en estos pocos versos, que la mayoría son del Antiguo Testamento. Ya les dijimos en el programa anterior que
Esta Biblia, Reina Valera, esto no es la palabra que Yahweh inspiró, la que dio, no es la palabra. Esto no tiene nada que ver, tiene muchas cosas parecidas. Existen 8,000 razones para decirle estas verdades nosotros, hermanos, y vamos a leer unas 20. Entre esas, las 7,000 veces que se cambió el nombre de Yahweh por el de Baal y por el de Jehová o Yahová, que no tiene nada que ver, no es el eterno, no es el que fue, el que es y el que será y ha de venir. Pero resulta que dicen que no, pero es que ese nombre está traducido. Porque como no tiene, lo tradujeron así a Josué y le dijeron a Josué, le dijeron Josué. Pero que fíjate tú, mira, vamos a partir de un principio. No le tradujeron así. Ellos asumen que está traducido el nombre porque no tienen argumentos, porque viven en una ignorancia total en la que nosotros vivíamos hasta que comenzamos a investigar, que dedicamos todo este tiempo de investigación y estudio. A ti te ha tomado más de 4 años hacerlo. Entonces, no es posible, pues, sería bueno decirles a los hermanos cuándo fue la primera vez que leímos Biblia, para que no se sienta intimidado ni piense que esto está lejos de usted en el otro lado del mar o en el cielo. Hermanos, yo al menos lo cuento aquí con toda honestidad. La primera vez que leí una Biblia fue hace 5 años. Estuve 5 años en la iglesia cristiana. A los 2 años y medio prediqué. Me encargaron obras. A los 3 años... Ya casi que te declararon profeta, yo también, y apóstol, y... Sí, pero ellos andan diciendo como que yo me quiero hacer el profeta, para tratar de intimidar a las personas, de que no miren a los falsos profetas, como dicen. No, nosotros no somos nada, no somos nadie. Somos unos enviados a predicarle a usted esta verdad y este testimonio, porque nuestro testimonio es el que avala esta situación, esta verdad, estos estudios. ¿Cuál es nuestro testimonio? Que fuimos profetas. Ahí sí éramos profetas, mentirosos, irreverentes, asalariados, farsantes, que amábamos a las personas y amábamos los puestos, que teníamos también deseos indirectamente. Y por si acaso, nos fuimos expulsados de la iglesia, por si acaso, ojo, hasta el último día, Marcelo estaba predicando, pero no quiso predicar más, porque ya vio que estaba esto tomando un rumbo que tocaba tomar esa decisión que acabamos de hablar hace un momento. Sabíamos que todos iban a volverse en contra nuestra, todo nuestro entorno, hasta nuestra familia. Muchos todavía siguen por ahí adorando a sus baales, a un Dios. Muchos tienen un corazón sincero para Dios, pero según su propio entendimiento. Saben que una persona, como en este caso, familiar y personal, porque no nos toca más que contar nuestros testimonios, saben que yo, por más confundido que pueda estar, no quiero llevarles por una doctrina de Dios, por decir a lo que se les explicó esto. Es que lo aceptaron mis propios familiares. Yo recuerdo que dijo, sí, esto de aquí tiene razón. Cuando empezamos a estudiar con ellos, inclusive aceptaron. Pero ¿qué pasó? Más puede el hombre en esos lugares, porque son lugares... Pero es que te puedes imaginar, ponte a pensar lo siguiente. En este momento nos está escuchando un predicador, pero resulta que el predicador tiene una iglesia con 200, 300 personas, o así las tenga con 100 personas o con 50 personas, pero resulta que esas personas diezman, resulta que esa persona lo respetan, esa persona lo admiran, él es un predicador de una congregación, entonces él no quiere dejar su sitio. Es la lisonja también que proviene. Todos quieren ese puesto. El corazón se vuelve de piedra. No por gusto, dice en Ezequiel 34, que Yahweh, el Creador, vendría a cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne. No por gusto habla de los pastores asalariados, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías. Es que mira, eso de los asalariados, todos dicen que es el contrario, el de la iglesia de la vuelta, o la iglesia de la cuadra anterior. Sí, pero todos. Que el asalariado es el que cobra. Cuando tú estás en el camino de la Torah, eres para ellos como cosa extraña. Eres un fenómeno. Porque ya está profetizado por Oseas 8:12, ¿qué dice? Le hablo de Torah y dice,
que no entiende, le parece cosa rara, cosa extraña. Lea Oseas 8:12, y esa es la manera como usted dice, ¿y esto es qué es Torah? Usted le está haciendo ese dato identificado en ese verso. Ese es usted. Pero ventajosamente, Oseas fue enviado a Efraín. Y Efraín tiene esa oportunidad de enderezar su camino porque será recogido como un niño, dice. Fíjate tú, otro versículo de error que confunde totalmente y por el medio del cual se trastorna tanto la doctrina y hacen entender de que ya no existe Torah y que ya no hay mandamientos que cumplir. Por ejemplo, este de Colosenses 2:14, cuando aquí narra en esta traducción de error narra este verso que se me acaba de ocurrir en este momento. Dice, mire lo que dice en esta traducción antigua, en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Le voy a decir los errores garrafales. Es una verdadera estupidez este verso. Y no estoy ofendiéndolos cuando le digo estupidez, porque la Biblia misma, las traducciones correctas, llaman estupidez a lo que en otras traducciones dicen terquedad o insensatez o necedad. Si hay insensatez, entonces se quiere quedarse con esa doctrina falsa después de que es avisado. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense. Aquí dice primero que él clavó en la cruz actas. Primeramente Yeshua cuando lo sacrificaron, no llevaba ningún papel en su mano. ¿Cómo que llevó un acta? No, más que todo no había cruz. Es una mentira. Sí, ya iba a ese tema, pero empecemos primero, dice acta, ¿verdad? Dice que él clavó ahí arriba una cruz. Él no clavó porque él lo clavaron en un madero. Él no clavó nada. Primero, así que eso es erróneo. Segundo lugar, él no llevó ningún papel para que diga que clavó una acta. Eso es erróneo también. Y tampoco fue en una cruz, porque hemos investigado y ya le hemos enseñado que la palabra cruz no existe en el original. De hecho, no se hacían de esa manera los sacrificios o la penalidad de la muerte, porque eso es un decreto. Pero hasta para eso había Torah. Claro, es un decreto que está en los mandamientos, en la Torah. Sí, que dice que el que transgrediere Torah sería muerto colgado de un madero, no de una cruz. Y el madero especifica en las raíces de la palabra que está utilizada, que era un palo, que era un tallo o una madera, o hasta un garrote. No cruz no existe en la... Nunca dice el Antiguo Testamento cruz. Nunca dice. Dice madero. Porque, mire, usted se ha leído tantas veces la Biblia, hermano. Me gustaría aquí repetirles a los hermanos los que hemos venido conversando en este tema específico de la Reina Valera, que la Reina Valera del 60 y los textos provenientes del Textus Receptus, de origen griego, y del Textus Receptus en la Edad Media, se hicieron casi todas las traducciones a las lenguas vernáculas. El texto del Antiguo Testamento es el manipulado por los judíos y trataba de esconder al Mesías. Es un texto, según ellos, que proviene de los originales desde Esdras. Pero sabemos de que los que hicieron el texto más oreta, que fueron de la familia de Asher, los escribas que por muchas generaciones transcribieron, escondieron al Mesías. Ellos ya sabían que había llegado un Mesías, porque estos textos vienen ya a finales del primer milenio de la era común. Pero existen el texto de la Septuaginta, que es del 250 antes de Yoshua, hecho en Alejandría con autorización del sumo sacerdote de la época. Textos oficiales del pueblo israelita de la época. No había intención de taparle al Mesías porque aún no nacía. Y cuando usted toma el Nuevo Testamento de la Reina Valera 1960, está amparado o respaldado por la Septuaginta. Cuando habla de versos
del Antiguo Testamento, porque nada hay en el Nuevo Testamento que está mal dicho nuevo, porque es ni testamento tampoco, es un pacto, un convenio renovado. Eso lo hablaremos en otro momento. Cuando usted toma este texto, usted ve que hay referencia, como debe ser, todo a la Torá, o al Antiguo Testamento, al Tanaj. Y usted muchas veces ve que no coincide, como es el caso que tenemos aquí en Éxodo 15, dice, todas las almas de los que salieron del músculo de Jacob fueron 60. Y José estaba en Egipto, dice la Reina Valera. Pero el original dice, verso 5, Éxodo 1, verso 5, todos contados había 75. Eso dice la Septuaginta. Pero el texto Masoreta dice 70. Y esa falla, si usted abre en Hechos 7:14, va a ver que dice que eran 75 los que subieron a Egipto con Jacob. Y este dice que son 70. Ese es uno de los 8,000 errores. Este texto del Nuevo Testamento, basado en la Septuaginta, fue manipulado por los católicos, y el texto del Antiguo Testamento fue manipulado por los judíos. Hermano, con todo lo que le estamos diciendo, con este principio que es de un conocimiento casi generalizado, inclusive los curas saben esto. ¿Usted cree que puede levantar un profeta en su congregación, haciendo una excepción de 8,000 fallas que ese profeta le viene a impartir o viene a confirmar como valederas? Un profeta que diga que esta Biblia recoge o es santa, o como muchos hermanos evangélicos que están todavía en esos cautiverios, andan con la Biblia por las calles pensando que esto es lo que les va a salvar el papel. Están equivocados. Cuanto menos esta Biblia, que hasta tiene un trasfondo, un contexto del engaño, del contrario, que es Satán, que ha puesto su mano en esta traducción. Por eso mismo es que estoy explicando este tema de este versículo aquí de Colosenses 2:14, cuando dice que supuestamente cuando murió Yeshua en el madero, llevó y clavó el acta que era contraria, dice. Pero asumen la doctrina de error, la doctrina cristiana, que se trata de la Torá, de los mandamientos. O sea, él murió, solamente murió para tomar y clavar los mandamientos que el Padre hizo. Imagínate, o sea, no hay ni lógica, ¿no? Yo me pongo a pensar y medito en las cosas que hemos estudiado y digo, pero ¿dónde está el razonamiento? ¿Por dónde está la inteligencia? Imagínate ponerse a pensar que vino Yeshua y se entregó a morir solo de rebelde, porque él asume que se equivocó el Padre y con los mandamientos mal hechos, porque estaba chuchaca el día que Yahweh los hizo. Esa palabra en Ecuador es de una resaca. Claro, o sea, él estaba confundido. Seguramente ellos piensan que el Eterno estaba confundido el día que hizo los mandamientos. Tanto así que vino su hijo y vio que el Padre se equivocó y tomó sus mandamientos y los clavó en la cruz. Cuando nosotros hemos leído en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, que son mandamientos para volver santo a una persona. Fíjate lo que dice el Salmo 119 respecto de los mandamientos. Es que le argumentan, ¿y con qué le argumentan? Este se vuelve un documento contra la verdad. Porque si bien es cierto, su pastor no tiene otra Biblia más que oficialmente esta Reina Valera de 1960, va a sostener muchos engaños. ¿Dónde está el error? En que esa persona no se ha ido a preparar, en que esa persona se ha quedado como está. ¿Cuál es el error de todas estas cosas, hermano? Que usted no es informado de los tiempos del fin. El discurso motivador, el discurso de ser una buena persona, el discurso de ser un buen hombre, eso ya lo sabemos y lo dice Torá. Pero nosotros buscamos la santidad, la salvación. La salvación viene a través de Yeshua, pero en el camino de la Torá,
Él mismo es la Torá. Nosotros no lo podemos conocer a Yeshua si es que no sabemos que Él es el verbo, el dabar, la Torá, el pan. Y los fétidos vómitos en las mesas de las iglesias cristianas son doctrinas retorcidas que parten del Imperio Romano con esta Biblia. La Biblia Reina Valera 1960, que proviene de la mano del enemigo. Y ya para continuar, para terminemos este pensamiento, antes de que tú continúes con el tema que tienes ahí, que dice que supuestamente fue quitada la Torá, los mandamientos, el día que murió Yeshua en el madero. Cosa que es bárbaro. Es bárbaro afirmar que el Hijo desobedeció al Padre cuando el Padre puso mandamientos para que el pueblo de Israel se convierta en santo, porque Él quería un pueblo santo. El Hijo desobediente lo quitó, lo rompió, lo clavó, lo hizo un acto. Me imagino que había microfilm en esa época muy avanzado, porque yo podía llevar tremenda Torá en algo chiquito y lo clavó ahí arriba, ¿verdad? ¿Cómo lo llevó? No lo sabemos, seguramente le prestaron un ascensor. Bueno, algo parecido para que haya llevado tremenda acta. Mire que cuántas páginas se dan en toda la Torá y los profetas, todo lo anunciado, para que vengan los comechancho. Entonces viene a disfrutar de la vida mientras un pueblo 3.500 años ha comido las verdes. Para ellos es la promesa. ¿Y nosotros qué hicimos? Ese pueblo por la misericordia de Yahweh. ¿Cómo nos adherimos? Estudiando, haciéndole caso al Ruach. Vimos que había un error. Ya vimos el comportamiento de los pastores, que no tenían nada del Eterno. Y cuando vimos que aquí dice mandamiento perpetuo, es mandamiento perpetuo. No porque a un insensato, mal informado, vago, dejado, sinvergüenza, que no le interesa su salvación, que no cree en el Eterno. Bueno, aquí le enseñó a usted. Aquí tengo yo la confesión. Él es el que dice que esto es verdadero y que la Torá está abolida, cosa que para usted es lo que le marca el destino y el camino al Hades. Te decía, mira, una prueba irrefutable de que jamás se subió Yeshua en un madero a propósito a clavar supuestamente la ley, como mal la llaman porque no es ley sino Torah. Es que en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, dice: yo no he venido a derribar la Torah, o lo que ellos llaman ley. Yo no he venido a quitarla, he venido a cumplirla. Y todavía le dice en el versículo 19, y cualquiera que lo haga, cualquiera que deje de enseñar, o cualquiera que no la practique, va a ser destruido. Es increíble. Entonces es increíble que primero se contradijo entonces Yeshua, no la voy a quitar, pero entonces cuando lo iban a matar, le dijo seguramente a uno de sus discípulos: le van a matar a todo el acta de una vez para destruirla en el madero. O sea, es que no hay razonamiento. Usted se pone a pensar, seguramente muchos dirán: pero mire la manera que hablan. No me estoy burlando sí, pero de las idioteces. Pero no, jamás. Es que acabamos de ver este video, Marcelo. Es increíble que una persona pueda hablar esas barbaridades sin doctrina, sin entendimiento, y capta a las masas porque tiene un lindo traje, porque tiene un canal de televisión, porque habla muy pausadamente, muy formalmente, pero sin conocimiento, sin absoluto conocimiento del hebraísmo, del contexto de la Biblia. Y si usted le pregunta a estos ladrones, porque no son más que eso, le dice de los versos de Marcos capítulo 16, del verso 8 en adelante, y le van a dar una explicación divina. Pero esos versos son inventados, son superpuestos,
Así como le quitó la Biblia Reina Valera en Deuteronomio 32:43. Te quita lo que más de la mitad del verso, porque dice: alabad gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y volverá la venganza a sus enemigos y expiará su tierra a su pueblo. Hasta ahí dice el verso. Pero el original dice: regocíjense cielos con él cuando él traiga su primogénito al mundo. ¿Por qué falta primogénito? ¿Por qué le falta primogénito? Porque eso están escondiendo los que vieron esta Biblia. Escondían a Yeshua, el siervo sufriente que vino. Y ellos no querían que viva esto. Tampoco querían que vivan en el Salmo, en Mateo 3:2. Dice: arrepentidos que el reino de los cielos se acerca. Dice en la Reina Valera. Y en el Salmo, en Mateo 3:2, dice: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Y todo lo que nombra al Mesías, esta Biblia, para usted es como irrelevante, porque usted sí conoce que había un Mesías. Pero ellos escondían de su pueblo para que nunca conozcan del Mesías que ya vino, porque ellos fueron los que sacrificaron el cordero de la Pascua y querían esconder con una doctrina predeterminada al Mesías por las ordenanzas rabínicas. Y es algo similar a lo que sucede en las iglesias cristianas, las más sinceras, porque muchas buscan un camino, pero con un camino errado. Por eso dice en Jeremías 6:16 que hay que regresar a la senda antigua, hay que pararse fuera de esos caminos errados y mirar la senda antigua desesperadamente, para regresar al camino de la Torá, de los padres, de Abraham, Isaac y Jacob, de la Torá. Parece ser que se nos está acabando el tiempo, según nos están haciendo señas. Fíjate que, concluyendo con el tema que yo estaba acotando, en el sentido de que no se pudo ver clavado los mandamientos, al menos en Colosenses, que es Shaul Pablo, al que conoce como Pablo, el que enseña, el que escribe a los Colosenses, ¿verdad? Él no puede haber dicho eso cuando acá a los romanos, a menos que le enseñaba a los Colosenses una doctrina y a los romanos otra doctrina. Porque fíjate tú lo que les escribe a los romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 12, mira lo que les dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esto es imposible, es que Saúl no estaba loco, pues. Él no estaba loco, ni era cuerdo, ni era insensato, y tampoco sabe que no era Saúl. Tampoco andaba buscando dinero, él no era ambicioso, ni estaba anunciando evangelio, entre comillas, para sacar diezmos, diciendo que toda la ley se quedó clavada en la cruz. Él dijo que yo me imagino que según la doctrina cristiana, cuando lo subieron, cuando Yeshua llevó, me imagino que una Palm, una computadora portátil, un BlackBerry, algo así, donde tenía puesta toda la ley para poderla clavar en el madero, ¿verdad? Porque dice que un acta clavó la ley en el madero. Pero que resulta que cuando la clavó la ley en el madero, seguramente se le cayó un mandamiento, el mandamiento de los diezmos. Entonces se no quedó clavado en el madero. Porque claro, fíjate que dicen que él clavó la ley en el madero. Se le cayó el de los diezmos, ¿por qué siguen usando el mandamiento de los diezmos? Ese no fue clavado en el madero. Pero ahí yo también digo, ya los hermanos que ya son necios también tienen que ver, pues. Están viendo que dice mandamiento perpetuo. Están viendo que su pastor le dice que la ley está abolida. ¿Por qué los diezmos sí? ¿Y por qué no ayudan a las viudas de los desamparados, de los pobres y a los levitas? Bueno, el levita solo se ayuda a él, dice que es levita. ¿Pero por qué? Le estamos mostrando la verdad. Mira lo bueno, mostrando para que confronte, para que se revele, no se está rebelando contra el Altísimo. Fíjate lo que salga de ahí, salga de Babilonia, salga corriendo, regrese a la senda antigua. Fíjate tú, Marcelo, algo que dice que, como acabamos de leer, que el mandamiento es santo, justo y es bueno, ¿verdad?
y en el versículo 7 de este mismo capítulo 7 de Romanos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Supuestamente para los cristianos es pecado pues estar en la ley, porque dice que Cristo ya le quitó, entonces es pecado estar en la ley, ¿verdad? Pero aquí Saúl, en la misma traducción engañosa que ustedes usan, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, en ninguna manera, no es pecado. Entonces estaba loco, pues el Pablo que ustedes tienen ahí está loco, ¿ya? O lo vuelve loco el predicador, seguramente, ¿ya? Entonces queda claro este tema, que no fue clavado en el madero, no cruz, porque no hay cruz, en el madero no fue clavada la ley que ustedes llaman, que asumen que son los mandamientos, la Torah, no. ¿Sabe lo que fue clavado en ese madero? El decreto, el día que él murió, hay un decreto en Torah, que es respecto del matrimonio, del adulterio. Como eran adúlteros, como fue un pueblo adúltero, porque ellos fueron tras otros dioses, tras los Baales, que significa Señor, no un Dios ajeno, sino los Baales. Esta Biblia dice el Señor. Usted está diciendo Baal. Y estos profetitas, Baal me dice, y por eso entonces ese decreto fue el que fue clavado en el madero. ¿Por qué? Porque murió pues el que viene representando al esposo del pueblo. Recuerde que Jesús decía, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, en el libro de Juan, creo que es en el capítulo 13, que le dice, maestro, muéstranos al Padre. Y le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y no me han visto? Que, o sea, ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él representaba al esposo. Entonces tenía que morir, como dice Saúl. Tiene que haber muerto para que haya del testador, para que eso se cumpla. Entonces para que por Torah pueda volverse a casar. Exacto. Entonces el que viene. Ese mandamiento, ese el que fue clavado en el madero. Ese mandamiento nada más. ¿Y sabe cuál es ese mandamiento? Ese mandamiento que descubre que había pecado el pueblo. Por eso dice ese exacta, o ese decreto, o ese misbok, como se dice en Torah, en hebreo. Ese misbok era el que estaba siendo contrario para el pueblo. Era el pecado de haber sido adúlteros. Bueno, la finalidad del programa, como vimos al principio de ese video, esas incoherencias y blasfemias de estos mal llamados profetas, sinvergüenzas, ladrones, es porque están respaldados por esta Biblia. Le voy a decir algo antes de terminar. Sí. Su profeta le habla de la Trinidad. Respetamos porque es difícil a veces despojarse de esa levadura, es tremendo. Pero si usted sabe que el verso que habla de Trinidad en Mateo 28:19, cuando dice bautizos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, equivocado, nunca dijo así en el original. Tenemos en la página de Gindo los originales manuscritos griegos, inclusive católicos, para que usted mire eso. Primero de Juan 5:7, cuando dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el verbo más chistoso con el que se forma una religión, y es el verbo que hasta los mismos católicos que les importa un rábano la salvación, ya lo cambiaron. No, eso tira por el suelo a su profeta. ¿Por qué le decimos esto? Porque esa persona que se para a hablar por Baal, según él, por el que le sacó de la tierra de Egipto, y le hace creer a usted de que está con todos los poderes, ese es un sinvergüenza mentiroso o es un soñador. Pero es que hay un tema, Marcelo. Porque ese verso no existe. Es que hay un tema. No existe en ninguna parte. Dicen que Dios le habla. O por ahí uno dice que te tienen un pronto, Dios le habla. Pero o sea que lo que pasa es que se les acaba la pila cuando le tiene que decir que mi nombre no es Jehová, sino Yahweh. Ahí se les apaga el pronto. O sea, un verdadero profeta es el que vuelve al camino antiguo, al de Torah, a los padres. Vemos ese patrón en Miqueas. Las dos veces, las dos figuras de Elías que asoman en Miqueas 3, en Malaquías 3 y en Malaquías 4, hablan de ese retorno a la senda. No a papito y a mamita,
a los padres de Abraham, Isaac y Jacob. Y esta Biblia, el día que usted decida cambiar de Biblia si es que lee, o decida que una persona no sea la que le interpreta la palabra divina, sino el mismo Ruach Jacobés o el Espíritu Santo, ese día sus escamas, los escamas que están en sus ojos van a caer. Y esto se lo decimos en el nombre de nuestro amado Padre Yahweh. Bueno, si les habla un Dios, no sabemos qué Dios, pero no es el Eterno, porque el Eterno ya le hubiese dicho que se llama Yahweh y que su hijo se llama Yeshua. Con eso nos despedimos. Mañana, la próxima semana, ya los invitados para mañana se me van a aburrir. La próxima semana tenemos otro programa de mucho interés, de mucho diálogo, sobre todo polémico seguramente, como todos, porque se hace polémico porque nosotros tenemos que ir a donde ustedes lo están engañando. Con esto, pues creo que para mí es el tema. Agradecemos a los hermanos también que nos han escrito. Estamos haciendo todo lo posible por dar satisfacción a todos los hermanos con las preguntas. Sigamos adelante, hermanos. Nosotros no somos nada, nosotros no solo somos los que respondemos las preguntas, no somos los dueños de la verdad. No vaya a pensar que andamos sin caminar en la calle, o que no nos tropezamos cuando hay una piedra, o que no comemos. Nosotros muchas veces tenemos mayores dificultades que usted, pero aquí estamos en el camino de la Torá, luchando, y porque sabemos que nuestro amado Mesías está por venir. El reino de los cielos está cerca. Bendito sea nuestro amado Padre Yahweh que nos permite este espacio. Hasta la vista, hermanos. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudí.